Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar el principio de incremento de la entropía, principio que nos conducirá a dos ecuaciones o fórmulas fundamentales que permitirán resolver cualquier cantidad de ejercicios termodinámicos. Ya en el ejercicio anterior se explicó con lujo de detalles la desigualdad de Clausius. Obsérvese acá. ¿Te has perdido de este video? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo la desigualdad de Clausius, la cual por supuesto se aplica a ciclos. Y recordemos que en un ciclo la sustancia de trabajo regresa a su estado inicial. Ahora bien, en ese video que ya te recomendé, se demostró que a partir de la desigualdad de Clausius se encontró la definición de variación de entropía. Obsérvese acá. Y por supuesto, esta fórmula se puede aplicar a cualquier proceso. Ahora bien, fijemos nuestra atención en cómo vamos a deducir el principio de incremento de entropía. Muy bien, además de obtener a partir de la desigualdad de Clausius la definición de variación de entropía, también a partir de la desigualdad de Clausius, que es el corazón de la segunda ley de la termodinámica, podemos obtener el principio de incremento de entropía. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a aplicar la desigualdad de Clausius, esta desigualdad que está acá, al ciclo más sencillo que se puede presentar en termodinámica. Obsérvese acá. Este ciclo consta de dos procesos, un proceso de 1 a 2, que cambia la sustancia desde un estado inicial hasta un estado final, y luego un proceso de 2 a 1 para regresarlo a sus condiciones iniciales, de tal forma que así se complete el ciclo. Pero ojo, atención, el primer proceso, el de 1 a 2, puede ser un proceso reversible o irreversible, es decir, ideal o real. No hay ningún tipo de problema. Pero el proceso que devuelve la sustancia a su estado inicial es un proceso internamente reversible, es decir, es ideal. No considera irreversibilidades, como por ejemplo la fricción. Muy bien, vamos a aplicar la desigualdad de Clausius a este sencillo ciclo. Obsérvese acá. Tal como se explicó en el video que ya te recomendé, la integral de la desigualdad de Clausius en un ciclo se aplica de la siguiente manera, como la integral en el proceso 1,2 en el primer proceso, más la integral en el segundo proceso, en el proceso de 2 a 1. Obsérvese acá. Y por supuesto, esta sumatoria debe ser menor o igual que 0. Ahora bien, fija tu atención en esta segunda integral, esta que está acá. ¿Qué puedes visualizar? Que justamente esta integral representa la definición de variación de entropía. Obsérvese acá en la parte superior. Por lo tanto, la podemos sustituir como la variación de entropía en el proceso de 2 a 1. Muy bien, continuemos. Ya sabemos que en termodinámica este triángulo significa variación y siempre se restará el estado final menos el inicial. ¿Cuál es el estado final? 1. ¿Y cuál es el inicial? 2. Por eso restamos S1 menos S2. Esto se visualiza más claramente en el ciclo, observa. Fija tu atención acá en el proceso 2,1, en este proceso, en el azul. ¿Cuál es el estado final? 1. ¿Y cuál es el estado inicial? 2, porque el proceso comienza en 2 y termina en 1. Muy bien. Así, esta variación se puede sustituir por esta sencilla diferencia. Ahora bien, S1 es positivo y S2 es negativo. Vamos a pasarlo al otro lado con signo contrario. Como S2 es negativo, lo pasamos positivo. Míralo acá. Y como S1 es positivo, lo pasamos negativo. Míralo acá. Ahora bien, sabemos que las desigualdades se pueden leer de izquierda a derecha, como por ejemplo la integral de dq sobre t es menor que S2 menos S1, pero también se pueden leer de derecha a izquierda. Es decir, S2 menos S1 es mayor o igual que esta integral. Vamos a escribirla de esta forma, destacada en morado. Obsérvala acá. S2 menos S1, mira, es mayor o igual, porque lo estoy leyendo de derecha a izquierda, que esta integral, que es la integral de 1 a 2 del diferencial de q sobre t. Ahora bien, atención, a partir de esta importante desigualdad se desprenderán dos fórmulas o ecuaciones fundamentales en termodinámica. Ahora bien, esta diferencia S2 menos S1 puede tomar varios nombres. Obsérvese acá en la parte superior. Toma el nombre de variación de entropía del sistema, que se puede abreviar de esta manera, o variación de entropía desde 1 hasta 2, ya que es S2 menos S1, final menos inicial, tal como ya lo sabemos. Atención, a partir de esta importantísima desigualdad, esta que está acá,
se desprenden dos grandes conclusiones, fórmulas o ecuaciones que se utilizan en una gran cantidad de ejercicios en termodinámica. Y para comenzar con la primera ecuación que se desprende de esta desigualdad, necesito que en este momento pongas tu mayor atención a lo que a continuación te voy a explicar. Observa estas dos ecuaciones. He transformado la desigualdad en una igualdad. Y en este momento dirás, pero profesor, ¿cómo esto es posible? Muy bien, vamos a explicarlo en forma detallada. Ya sabemos que S2 menos S1, que se puede representar como la variación de entropía del sistema, es mayor o igual en nuestra desigualdad que esta integral. Atención, imagina que S2 menos S1 vale 8. Y decimos que 8 debe ser mayor o igual, bueno, que otro número. Vamos a elegir un número cualquiera. Evidentemente 8 es mayor que 5, ¿correcto? Sí, es mayor que 5. Pero si queremos transformar esta desigualdad en una igualdad, se debe escribir lo siguiente. Atención, 8 igual, colocamos 5 más, y necesariamente colocamos acá 3, porque claro, 5 más 3 es igual a 8. Observa cómo al transformar la desigualdad en una igualdad ha surgido un valor acá positivo, ¿correcto? Esto desde el punto de vista matemático. Hagamos otro ejemplo. Supongamos 10 es mayor o igual que 3, ¿correcto? Esto es totalmente correcto. Si decimos que queremos transformar esta desigualdad en una igualdad, ¿qué debemos hacer? Dejamos el 10, colocamos igual, ya sabemos que hay un 3. ¿Cuánto le debemos sumar a 3 para que sea igual a 10? Bueno, debemos sumarle un valor, en este caso 7, ¿correcto? Porque 7 más 3 es igual a 10. En conclusión, y repito, atención, cada vez que transformamos una desigualdad en una igualdad, surge un valor positivo a la derecha, mira, surge un valor positivo a la derecha para poder transformarlo en una igualdad. Ahora sí, fija tu atención en estas dos grandes ecuaciones. ¿Qué hicimos? Transformar esta desigualdad en una igualdad, pero justamente para transformar esta desigualdad en una igualdad debemos sumarle un valor, obsérvalo acá. Este valor, el cual de ahora en adelante lo conoceremos como entropía generada. Así vamos a conocer este valor. Ya verás cuando estemos resolviendo los distintos ejercicios cómo vamos a utilizar esta importante igualdad para resolver ejercicios. Pero repito, por ahora, lo que necesito que comprendas es que para transformar esta desigualdad en una igualdad se debe sumar un valor, este valor que está acá, que es el que he sumado en los ejemplos. Mira, cuando sume aquí 7, cuando sume 3, correcto, para transformarlo en una igualdad. Genial, continuemos. Ahora bien, esta igualdad tomará el nombre de balance de entropía. Obsérvese acá. Balance de entropía. La variación de entropía de nuestro sistema será igual. Esta integral la vamos a sustituir por S2 menos S1, obsérvese acá, donde S2 será la entropía que entra a nuestro sistema menos S1 que será la entropía que sale de nuestro sistema. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿por qué S2 entra y S1 sale? Recuerda que este proceso era el proceso 1-2 de nuestro ciclo. Obsérvalo acá. Fija tu atención ahora acá en el proceso 1-2. El proceso comienza en 1 y termina en 2. Observa que de 1 sale el proceso, es decir, S1, la entropía 1, es equivalente a la entropía que sale, porque claro, de 1 sale el proceso. ¿Y dónde termina? ¿Dónde entra? Entra en 2. Por lo tanto, la entropía 2 es equivalente a la entropía que entra en el proceso desde 1 hasta 2. Muy bien, continuemos. Y por eso S2 entra y S1 sale. Y ojo, atención, esta ecuación, esta que está acá, la estaremos utilizando para resolver varios ejercicios en termodinámica. Es la primera conclusión de vital importancia en esta materia. Y ojo, cuidado, ¿a qué tipo de sistema y a qué tipo de procesos puedo aplicar esta ecuación? Aplica a todo, repito, todo tipo de sistema. Recuerda que existen sistemas abiertos y cerrados. Puedes aplicar esta ecuación tanto a sistemas abiertos como cerrados y lo puedes aplicar a cualquier proceso, a todo tipo de proceso. Es decir, no tiene ningún tipo de restricción. Siempre puedes aplicar esta ecuación a tu sistema. Pero no te preocupes, ya verás que en la práctica es muy pero muy sencilla de aplicar.
Genial. Ahora avancemos a la segunda importante conclusión, ecuación o fórmula que estaremos utilizando en nuestros ejercicios. Ya hemos deducido de la desigualdad de Clausius esta desigualdad, ¿correcto? Esta importante desigualdad. Y por supuesto, esta desigualdad la transformamos en una igualdad, mírala acá, de esta manera. Ya esto fue explicado con lujo de detalles. Ahora bien, para comprender lo que a continuación vamos a desarrollar, es muy importante entender este esquema. Observa este esquema. En la parte central tenemos el sistema. Recuerda que el sistema no es más que la sustancia de trabajo. Por ejemplo, el vapor de agua en una turbina, en una bomba, en un intercambiador de calor, o el aire que se está comprimiendo en un compresor, o el aire que circula por una turbina, etc. Ese es el sistema. Y por supuesto, este sistema o sustancia intercambia tanto calor como masa con los alrededores. Por ejemplo, en los sistemas abiertos se intercambia masa y energía en forma de calor, ¿correcto? Pero si el sistema es cerrado, únicamente se intercambia calor, no se intercambia masa, porque en los sistemas cerrados la masa permanece constante. Pero ahora bien, ¿con quién el sistema intercambia estos dos tipos de cantidades, el calor y la masa? Lo intercambia con los alrededores, alrededores que están destacados en verde. Estos alrededores que se pueden llamar alrededores inmediatos. Pero si tomamos este nuevo sistema destacado en negro, observe acá, el sistema universo, que encierra tanto al sistema o sustancia como a sus alrededores, mira cómo lo encierra, podemos concluir lo siguiente, que este nuevo sistema universo es un sistema aislado. ¿Pero por qué es aislado? Porque es adiabático, no intercambia calor, y es cerrado porque no intercambia masa. Vamos a hacer un ejemplo de la vida cotidiana acá, para que comprendas este concepto de manera muy, pero muy perfecta. Vamos a tomar algo muy cotidiano. Imagínate que tu sistema es la cocina. Enciendes la cocina para cocer tus alimentos, los alimentos que te vas a comer. Muy bien, enciendes la cocina, el fuego está a muy alta temperatura. Los alrededores inmediatos es el aire que circunda la cocina. Se pone caliente, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es el horno. Si enciendes el horno de la cocina, para cocinar, sentirás alrededor de la cocina, en los alrededores inmediatos de la cocina, cierto calor proveniente del horno, ¿correcto? De tal forma que puedes concluir que hay un intercambio de calor entre la cocina y estos alrededores, los alrededores inmediatos. En este caso, de calor. Pero ya en el resto de la habitación, que es donde está ubicada la cocina, por acá, vamos a imaginarnos una cocina de 3 metros por 3 metros, donde por supuesto se encuentran las paredes. Notarás que el intercambio de calor debido a la cocina es prácticamente nulo, es cero. Si estás ubicado fuera de la cocina, si te paras acá, prácticamente no sentirás el calor que genera la cocina, ¿correcto? Y por supuesto, tampoco se intercambiará masa con estos alrededores. Es decir, la habitación de la cocina es lo que llamaremos el universo, que encierra tanto a tu cocina como a los alrededores inmediatos de la cocina. Esta analogía lo he hecho para que comprendas esta teoría, la teoría que te estoy explicando en el lado izquierdo. Muy bien, avancemos. Ahora vamos a aplicar esta desigualdad, que ya la conocemos, esta desigualdad que es esta misma, y esta igualdad, ambas, mira, estas dos ecuaciones, vamos a aplicarla al sistema aislado. Ojo, al sistema aislado. Muy bien, comencemos con la igualdad. Como no existe transferencia de calor entre el sistema universo y sus alrededores, podemos hacer cero esta integral, ya que el calor vale cero. 0 entre T vale 0. ¿Y qué nos queda? Que la variación de entropía del sistema aislado es igual a la generación de entropía. Esto se puede escribir así, mira. La variación de entropía del sistema aislado es igual a la entropía generada. Y por supuesto, como encierra tanto al sistema como a los alrededores inmediatos, lo azul y lo verde, también podemos llamar esta variación de entropía como la variación de entropía total, también se llama así. Y además, como a este sistema lo hemos llamado sistema universo, también toma el nombre de variación de entropía del universo. Cualquiera de estos 4 nombres que tomes, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Cuál es la variación de entropía del universo? Es la variación de entropía total. O lo que es lo mismo, es la entropía generada. O lo que es lo mismo, es la variación de entropía del sistema aislado, del sistema universo, que siempre es aislado. Ahora bien, en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿cuál es la variación de entropía total? Bueno, simplemente la suma de las variaciones de entropía que encierra nuestro universo. ¿Qué encierra nuestro universo?
la variación de entropía del sistema, de esta sustancia, más la variación de entropía de los alrededores, de la zona verde, de los alrededores, ALR. Y por supuesto, ya sabemos que esa variación de entropía total se llama variación de entropía del universo, o lo que es lo mismo, la entropía generada. Y ojo, acá entra en juego esta segunda desigualdad. Atención, mucho cuidado. Como estamos trabajando con el sistema universo, el cual es aislado, ya sabemos que la transferencia de calor es nula, ¿correcto? Esto vale cero. Por lo tanto, nos va a quedar que la variación de entropía del sistema aislado, es decir, la variación de entropía del universo, siempre será mayor o igual que cero. Obsérvese acá. Por eso se agrega esta desigualdad. La variación de entropía del universo siempre es positiva, siempre es mayor o igual que cero. Y así hemos llegado a esta segunda muy pero muy importante ecuación que estaremos utilizando en distintos ejercicios. Como por ejemplo, cuando nos digan si un proceso es posible, podemos recurrir a esta desigualdad para contestar nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque siempre la variación de entropía del universo siempre es mayor que cero. O a lo sumo, la variación de entropía del universo puede ser igual a cero, a lo sumo. Pero jamás, ojo, jamás la variación de entropía del universo es negativa, es menor que cero. Nunca. Esto representa un proceso imposible. Esto es totalmente imposible. Quizás te preguntes, pero ¿cuándo es mayor que cero y cuándo es igual a cero? Bueno, será mayor que cero en los procesos reales, donde se consideren las irreversibilidades, como por ejemplo la fricción, y será exactamente igual a cero en los procesos ideales, es decir, aquellos que son reversibles. Reversible es sinónimo de ideal, irreversible es sinónimo de real. Ahora bien, en otras palabras, también esto se puede llamar así. Ojo, la entropía generada siempre debe ser mayor que cero, siempre, siempre positiva. O a lo sumo, la entropía generada será igual a cero única y exclusivamente en los procesos ideales, es decir, cuando el proceso sea reversible. Y te pregunto, ¿la entropía generada podrá ser menor que cero? No, nunca, jamás. Si calculamos la entropía generada y nos da negativa, la conclusión a la cual debemos llegar es que ese proceso es imposible, no puede ocurrir. Genial. Ahora bien, hasta ahora hemos trabajado con máquinas térmicas y con máquinas de refrigeración. Pero, ¿qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es, por ejemplo, un ciclo Rankine, un ciclo Brayton, un ciclo Otto, un ciclo Diesel. Estas son máquinas térmicas, porque obtienen calor de una fuente. Recordemos que en la fuente la temperatura siempre permanece constante, y entregan calor a un sumidero. Y en los sumideros también la temperatura permanece constante. El sumidero puede ser, por ejemplo, la atmósfera, que absorbe el calor que se desprende de nuestra máquina térmica. Este ciclo que está acá representa la máquina térmica. Repito, este ciclo puede ser un ciclo Rankine, un ciclo Brayton, un ciclo Otto, un ciclo Diesel, etc. ¿Te has perdido estos ciclos? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta con plena garantía de una explicación en lenguaje muy sencillo que te permitirá dominar este tipo de ciclos. Excelente, continuemos. Y tal como ya hemos visto, básicamente una máquina térmica consiste en transformar parte del calor que obtiene, por ejemplo, de una caldera. Parte de ese calor se transforma en trabajo y el resto de la energía se desecha hacia un sumidero, por ejemplo, hacia la atmósfera, o hacia un río, hacia un lago, el mar, etc. Y las máquinas de refrigeración son llamadas máquinas térmicas inversas, porque ejecutan exactamente lo contrario. Entre estas diferencias surgen las siguientes. En las máquinas térmicas el ciclo siempre tiene sentido a la derecha, mira, siempre. En cambio, en las máquinas frigoríficas, las máquinas de refrigeración, el sentido del ciclo es hacia la izquierda. Y quizás te preguntes, pero profesor, precisamente en la vida cotidiana, ¿qué es una máquina de refrigeración? Bueno, por ejemplo, una nevera, una heladera, el aire acondicionado de tu habitación. Toda máquina que utilices para enfriar es una máquina térmica inversa o una máquina de refrigeración. Y estas máquinas consumen trabajo, ojo, consumen trabajo, es decir, debes enchufar tu nevera
enchufar tu heladera, correcto, a la corriente, o enchufar tu aire acondicionado, encenderlo para que el mismo comience a trabajar, comience a extraer calor de una habitación o de un espacio para ser enfriado y lo envíe a un espacio que por lo general es el ambiente que rodea al aparato y que si te colocas cerca de él notarás claramente el calor que se desprende de este tipo de equipos. Muy bien. En termodinámica simplificamos estas dos máquinas así. Una máquina térmica se simplifica así, una fuente que le proporciona calor a un ciclo, ya sabemos que este ciclo puede ser cualquiera, Rankine, Brayton, Otto, Diesel, etc. Y por supuesto ese ciclo desprende calor a un sumidero. O la máquina de refrigeración, que consume trabajo para enfriar cierto ambiente. Y por supuesto esa máquina siempre desprende cierta cantidad de calor hacia un ambiente caliente, ¿correcto? En este caso, T sub A significa temperatura alta, porque la fuente está a alta temperatura. Y T sub B significa temperatura baja, porque los sumideros siempre se encuentran a una temperatura mucho más baja que de la fuente. Q sub A es el calor que se desprende de la fuente, es un calor alto. Y Q sub B es el calor que absorbe el sumidero, por lo general un calor bajo. Y por supuesto, W es el trabajo que genera la máquina térmica, o en las máquinas de refrigeración es el trabajo que absorbe para que la misma pueda trabajar. Ahora bien, en nuestro próximo video estaremos aplicando la segunda ley de la termodinámica a cada una de estas máquinas de forma muy pero muy sencilla para que comprendas de manera perfecta los distintos enunciados de esta ley, como por ejemplo, Kelvin Planck fijó su atención en la máquina térmica. Y ellos hicieron la siguiente pregunta: ¿será posible que una máquina térmica, que por supuesto opera en un ciclo, no desperdicie nada de energía? ¿Eso será posible? Es decir, que esta energía sea igual a cero. ¿Será posible hacer eso? Eso se lo preguntó Kelvin y Planck. ¿Y cómo resolvieron esa duda? Aplicando la segunda ley de la termodinámica. Luego vino Clausius y fijó su atención acá, en las máquinas de refrigeración. ¿Y saben qué se preguntó Clausius? Clausius se preguntó: ¿será posible construir una máquina que no consuma nada de energía y sin embargo el calor fluya desde un espacio más frío a un espacio caliente? Por supuesto, intuitivamente tú dirías que no, porque ya sabemos que el calor fluye de manera natural desde un espacio más caliente hacia el frío. Esto sí es perfectamente real. Pero Clausius se presentó esa duda. Bueno, esa duda fue resuelta también con la segunda ley de la termodinámica. Y luego vino Carnot, el mismo del ciclo de Carnot, y fijó su atención acá, en la máquina térmica. Y Carnot se hizo la siguiente pregunta: ¿será posible tener límites teóricos máximos de eficiencia? ¿Será eso posible? Es decir, ya sabemos que la eficiencia térmica se calcula como este trabajo que desarrolla la máquina térmica entre el calor absorbido por la misma, así se obtiene. Pero Carnot se planteó: ¿existirá una eficiencia máxima? Es decir, una eficiencia ideal. ¿Esto existirá? Pues Carnot resolvió esta interesante duda también con la segunda ley de la termodinámica. ¿Quieres saber cómo? Bueno, no te pierdas nuestro próximo video, donde comenzaré exactamente acá en esta imagen aclarando las dudas de Kelvin Planck, de Clausius y de Carnot con la segunda ley de la termodinámica que hasta ahora hemos venido desarrollando, y ya verás lo fácil y sencillo que es aplicarla. Hasta pronto. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto